diagnóstico, pero sí es un problema cotidiano que se ve en la práctica diaria en emergencia. Van a manejar pancreatitis aguda de inicio en emergencia, en piso, ¿no? Son las patologías que llegan con relativa frecuencia. Hablamos en el año 2001, de salud, dentro de sus preguntas para el internado, preguntaron de los enunciados, no es un criterio de Ramsson, edad mayor de 55 años, calcio mayor a 80, a 8, leucocitos mayor a 16.000, glicemia mayor a 200 miligramos por decilitro o ninguna de las anteriores, ¿no? Entonces, nosotros vemos que aquí los criterios de Ramsson son al ingreso, se toma la edad, que es mayor de 55, los leucocitos, que deben ser más de 16.000, la glucosa, que debe ser más de 200, el LDH, que es mayor de 350, y la TGO, y no es el calcio el que está considerado como criterio de Ramsson. Entonces, la respuesta es la B. ¿No? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Es que deben saber cosas que a veces en la práctica, por cuestión de tiempo, a veces no lo vamos a poder recordar o por la memoria, pero si uno lo hace con relativa frecuencia, sí se acuerda, pero en los exámenes toman estas cosas. Vamos, pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda, la más frecuente, la principal causa generalmente es la causa biliar, o sea, litos, ¿no? Un 50% de los casos que se encuentran cálculos enclavados en la papila de Vater o en los cálculos enclavados o los cálculos dentro del colédoco que están bamboleando, tienen un efecto se puede decir esto, bambolean los cálculos, suben y bajan los cálculos en la vía biliar, mientras más años operado el paciente, más riesgo de formación de cálculos en la vía biliar. Y estos cálculos pueden que se llama atascarse a nivel de la bifurcación biliopancreática y producir pancreatitis aguda. También se ha visto que en algunos casos pacientes que tienen barro biliar o microlitiasis también van a ser, no necesariamente tiene que haber cálculos grandes para producir pancreatitis. El barro y la microlitiasis, que a veces no se ve tampoco en la resonancia, pero lo podemos ver en la ecoendoscopía como causa de pancreatitis aguda. El alcohol. El 35% de las pancreatitis agudas es producidas por alcohol. Pueden ser en personas bebedores crónicos o bebedores ocasionales, ¿no? Eso depende del organismo. Si es bebedor crónica, a la larga va a ser una pancreatitis crónica. La pancreatitis post-CEPRE va a producir generalmente una hiperamilasemia post-CEPRE, pero si esto va asociado a cuadro de náuseas, vómitos, dolor abdominal, se cataloga como pancreatitis post-CEPRE. ¿Por qué se produce? Porque se produce un corte, se hace una esfinterotomía a nivel de la ampolla de Vater que produce calor local en esa zona y edema y puede producir, que se llama la pancreatitis, o también por la manipulación de la papila o cuando se introduce una guía, ¿no?, dentro del páncreas. Son muchas teorías sobre la causa de la pancreatitis post-CEPRE. Las causas postquirúrgicas en pacientes que han sido sometidos a cirugías largas, como cirugías cardíacas o cirugías abdominales, tienen alta tasa de mortalidad en un 50-45%. Por eso, para mandar a operar a un paciente con pancreatitis que está saliendo y por una colelitiasis hay riesgo que haya una recidiva de la pancreatitis. En estos últimos tiempos, antes no se miraba con mucha frecuencia la hipertrigliceridemia, pero la alimentación cada vez está peor y la gente consume muchos carbohidratos, hay mucho sobrepeso y se ha visto hipertrigliceridemia con mucha frecuencia como causa de pancreatitis. No se sabe por qué, pero generalmente estamos asumiendo que es por una mala alimentación y un mal metabolismo de los triglicéridos. Las causas idiopáticas, bueno, se llevan un 10%, pero también se produce la pancreatitis por fármacos, y eso sí lo vemos en la práctica, en pacientes que están recibiendo corticoides, básicamente, inmunosupresores son los que producen con más frecuencia pancreatitis por medicamentos. Ahora, dentro de las causas de pancreatitis por infecciones, hemos visto por virus, hemos visto por bacterias, hemos visto por parásitos. En la práctica, de mi persona, yo he visto pancreatitis por Ascaris lumbricoides que se mete a la papila y también fasciola hepática que se mete ahí en la vía biliar y en la bifurcación biliopancreática y va a producir pancreatitis.
Los pacientes que son sometidos a, los pacientes que tienen accidentes automovilísticos, que tienen trauma abdominal o de alguna otra causa, también van a producir pancreatitis. Las causas metabólicas, entre las que destaca la hipercalcemia como causa de pancreatitis, la insuficiencia renal, las causas obstructivas tumorales, ya les he dicho, cálculos en el conducto biliar, trastornos anatómicos a nivel de la vía biliopancreática, como el páncreas de bis, un páncreas anular, y, no sé, y que no les llame la atención que pacientes que tienen tumor en la cabeza de páncreas o un ampuloma o un tumor de páncreas que esté en la cabeza pueden debutar con cuadro de pancreatitis. Causas tóxicas como el consumo de órganos fosforados o veneno de escorpión en otros países, ¿no? Las vasculares o autoinmunes, tenemos los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico, pueden debutar con vasculitis, y estas vasculitis pueden producir, se llama pancreatitis. La hipotensión, la hipertensión arterial y los émbolos de colesterol, que también son causas vasculares que van a producir pancreatitis aguda. Dentro de las misceláneas tenemos las pancreatitis hereditarias, que hemos visto niños de 7 años con cuadros de pancreatitis. Yo tenía un joven de 35 años que desde los 7 años sufre pancreatitis y ya tiene pancreatitis crónica, como causa de pancreatitis hereditaria, como causa de pancreatitis recurrente. Más de 2 episodios de pancreatitis ya se le cataloga como pancreatitis recurrente. Y dentro de otras causas de pancreatitis tenemos la hipotermia, el trasplante de órganos, la fibrosis quística, entre otros. La anatomía patológica. Sabemos que cuando hay un cuadro de pancreatitis puede haber dos formas de presentación. Una pancreatitis edematosa o intersticial en el cual hay una inflamación del parénquima pancreático y el tejido peripancreático, pero no hay tejido necrótico, ¿no? Y eso se reconoce en la tomografía contrastada. ¿Cómo se reconoce en la tomografía? Con captación de medios de contraste alrededor del parénquima pancreático y en el parénquima pancreático, ¿no? Cuando hay necrosis se ve áreas de tejido muerto que incluso puede haber aire, ¿no? Eso se va a ver cuando hay, que se llama, en la tomografía. Tenemos la patogenia de la pancreatitis aguda. Sabemos que un factor desencadenante es la activación de la tripsina dentro del ácido pancreático, ¿no? Existen 4 mecanismos: el reflujo de bilis proveniente de las vías biliares hacia el Wilson, aumento de la presión intraductal por obstrucción a nivel del mismo en casos de pacientes que tienen cálculo en la ampolla, o pacientes que tienen cálculos dentro del conducto del Wilson, o pacientes que tienen un tumor dentro del Wilson, también van a producir pancreatitis. En el caso de los tumores mucinosos papilar intraductal, debutan como casos de pancreatitis a repetición. El reflujo duodenal activa los simógenos por acción de las enteroquinasas, y esto es un mecanismo que ya, ya se ha resumido en este cuadrito. Y activación primaria por causas genéticas. No se sabe por qué en algunas personas que tienen los mismos factores de riesgo no hacen los cuadros de pancreatitis. Al parecer también puede haber una causa genética que manifieste una activación temprana de las enzimas pancreáticas o de toda la cascada toda la cascada inflamatoria, ¿no? Acá lo resumimos en reflujo de bilis, aumento de la presión intraductal, el reflujo duodenal. Todo esto va a causar una autodigestión pancreática, la cual se va a traducir en un aumento de volumen del parénquima pancreático con la zona peripancreática y la formación de tejido necrótico, lo que va a desencadenar toda la activación de la cascada de la pancreatitis, ¿no? Con una falla multisistémica a nivel pulmonar, vascular, renal, ¿no? Todo, que se ve muy bonito en esta diapositiva, ¿no? Al hablar de activación de la tripsina, vamos a ver que también se produce una activación de la elastasa, la quimiotripsina, la fosfolipasa A, la desoxirribonucleasa. Todo esto es una diapositiva muy bonita para que ustedes puedan recordar lo que es la fisiopatología de la pancreatitis aguda. En relación al cuadro clínico, al diagnóstico, como les dije inicialmente, no es nada difícil. Ustedes lo van a observar cuando llegue el paciente a emergencia. El principal síntoma es el dolor intenso, ya que puede aparecer generalmente tras la ingesta de algún alimento copioso en grasa o no, o en volumen, y el consumo de alcohol.
Puede ser brusco el inicio del dolor y puede ir aumentando paulatinamente. Aparece generalmente en el epigastrio y posteriormente se irradia al dorso y a los hipocondrios. Algunos refieren incluso el dolor que se irradia hasta el hombro, pero generalmente el dolor es tipo cinturón, que puede aumentar en el decúbito supino y generalmente mejora al flexionar, ¿no? Generalmente, casi la mayor parte hacen causas, tienen náuseas y vómitos como parte de la trilogía de los síntomas, pero hay mucho más síntomas en el caso de la pancreatitis aguda. Dependiendo del grado de severidad, van a aparecer mayores síntomas, porque es una falla sistémica. A medida que va pasando las horas, puede ser acompañado de vómitos y estado nauseoso en un 70-90%. El hilio paralítico es cuando ya está un paciente más grave. La distensión abdominal, que va acompañada de hilio, con falta de eliminación de gases. Puede haber también ictericia y colapso cardiocirculatorio. Yo siempre les pregunto a los alumnos por qué tiene ictericia a los pacientes con pancreatitis agudos, aquellos que no tienen cálculos vesiculares. Es porque hay por un edema a nivel de la cabeza del páncreas. Eso siempre tienen que saber. No todos los pacientes con pancreatitis aguda que tienen ictericia tienen cálculos en el conducto biliar. Hay espasmo de los músculos abdominales, no hay timpanismo porque estos pacientes hacen hilio, puede haber matidez porque puede haber ascitis pancreática, hay disminución de los ruidos intestinales si hay un hilio, puede haber febrículas o puede haber fiebre, el paciente puede tener taquicardia, puede haber disnea, todo depende del grado de compromiso del parénquima pancreático y de la funcionalidad del páncreas, ¿no? Va a haber distrés respiratorio, disnea, derrame pleural, atelectasia, shock, no hipovolemia, si es que hay una pancreatitis necrohemorrágica va a haber hipovolemia porque hay sangrado intraabdominal. Y esos sangrados intraabdominal pueden trasponer el epitelio, ¿no? Va a haber unos signos especiales que se presentan, el signo de Vital y el signo de Cunet, que ustedes lo van a ver en la práctica en pacientes con pancreatitis aguda severa necrohemorrágica. El laboratorio, generalmente que es de inicio, cuando viene un paciente con sospecha de pancreatitis, hay que pedirle que la amilasa y la lipasa. No, la amilasa puede subir hasta el tercer día y después baja. La amilasa no es específica. Puede subir también en caso de pacientes con pancreatitis, con colecistitis aguda u otras patologías. Perdón. Yo le llamo, por favor. Ahorita estoy en clase. Yo le llamo. Yo le llamo. Sí. Bueno. Entonces, como les decía, el hemograma hay que ver que no haya leucocitosis, hay que ver que el paciente no esté bajando la hemoglobina, si estamos pensando en una pancreatitis necrohemorrágica, no hay que ver si el paciente no está con hiperbilirrubinemia, si estamos pensando en una pancreatitis biliar, hay que ver cómo está el calcio, si está bajando, eso nos está indicando que si el calcio sérico baja, nos indica que que este paciente está yendo mal. La hiperglicemia, la glucosuria, estos pacientes pueden presentar cuadros de hiperglicemia, o sea, hay compromiso de la cola pancreática, hay un incremento de la creatinina en el plasmática, marcadores de necrosis, no, tenemos la proteína C reactiva, reactantes de fase aguda. El examen del líquido peritoneal, hay que ver de todas maneras si estos pacientes presentan ascitis, hay que ver qué tipo de ascitis tiene, ¿no? Y si está infectado o no está infectado este líquido. Hay que pedirles perfil de coagulación para ver si este paciente no está debutando con una PTI o ya está haciendo un CID, todo eso en relación a la evolución del caso. La amilasa generalmente para hacer un diagnóstico debe triplicar su valor normal, ¿no? Para tener un valor diagnóstico. No tiene relación con la gravedad. Tú puedes tener un paciente con amilasa en su valor normal en 120 y tú tener en 360, pero el paciente está cursando con distrés respiratorio, hilo, no va en relación. Dentro de las 48 a 72 horas suele bajar estos valores y recién comienza a producirse la lipasa y la lipasa es la que realmente nos sirve para ver la funcionalidad pancreática, ¿no? La hipertrigliceridemia puede ser falsamente bajos o normales en caso de pacientes que tienen la amilasa.
Ahora, ¿cuáles son los estudios de imagenología que uno tiene que pedir por obligación una vez que el paciente entre? Lo primero, una radiografía de toda, ¿por qué? Para ver si este paciente no está haciendo telectasias, para ver si no está haciendo derrame pleural, para ver si no está haciendo una insuficiencia cardíaca, un síndrome de distrés respiratorio, un neumoperitoneo, una radiografía de abdomen para ver si este paciente no está haciendo un hilio, para ver qué se llama, si tiene el asa centinela, que en algunos casos se ve muy bonito y en otros casos no se ve, ¿no? También hay el hecho de que haya un cuadro de pancreatitis no significa que este paciente no pueda cursar con otras patologías concomitantes, como una obstrucción intestinal de otro tipo, una perforación de víscera hueca, porque puede ser un paciente que tenga un trauma abdominal y está haciendo pancreatitis, ¿no? Y está haciendo una perforación de víscera hueca. Todo va en relación a la historia clínica. La ecografía abdominal es el primer examen radiológico de primera intención. Uno, para descartar que no haya cálculos vesiculares, para ver si el conducto del colédoco no esté dilatado, para si es que estamos pensando, si es que ya sabemos que la mayor causa de pancreatitis, la principal etiología es biliar, tenemos que descartar que no haya cálculos vesiculares y ver cómo está el colédoco, si no está dilatado. Y si tenemos suerte ver el ecografista, ver que el colédoco está con cálculo biliar, ya pues tenemos el diagnóstico, ¿no? La tomografía abdominal es muy importante, es muy específica, permite ver adecuadamente el páncreas, ¿no? Y lo mejor de todo es que nos permite hacer, que se llama, determinar el Baltasar, ¿no? Para ver qué grado de compromiso pancreático tiene, ¿no? También tenemos la resonancia magnética de abdomen. En caso excepcional, cuando el paciente tenga alguna contraindicación, sea alérgico al contraste, ¿no? O alguna otra causa que no permita tomarle una tomografía. Que tenemos tenido pacientes que son muy alérgicos al contraste y no se les puede tomar tomografía. Entonces, en esos casos se puede hacer la resonancia, pero el mejor estudio es la tomografía. La colangioresonancia dentro del plan de estudio, porque si estamos sospechando o si sabemos que la colelitiasis o la coledocolitiasis es la principal causa, tenemos que pedir, si el paciente está con ictericia, está con un patrón colestásico, tenemos que pedir una colangioresonancia para descartar que haya cálculos en el conducto biliar. Acá tenemos el hepático izquierdo, el hepático derecho, el colédoco, el cístico, ¿no? Y todo esto es el conducto biliar principal, que drena hacia el duodeno. Criterios de Ramsson, ya se los mencioné inicialmente, nos permite dar un pronóstico, ¿no? Que apenas este cuadrito, eso ya es un resumen en caso de criterios de Ramsson para pancreatitis alcohólica y pancreatitis biliar, ¿no? Adentro, al ingreso y a las 48 horas tienen que evaluar estos criterios y aplicarlos y te van a determinar en qué estado se encuentra el paciente con pancreatitis aguda. Tenemos también el criterio de Apache, este score lo utilizan con mucha más frecuencia en la UCE o también en la UCI, ¿no? Es porque ya reúne muchos criterios, ¿no? Viendo la frecuencia cardíaca, respiratoria, esto básicamente es en pacientes que están monitorizados en la UCI, ahí es más aplicable, pero también en piso en algunos pacientes sí lo han hecho, mientras tengan toda la capacidad de hacer todos los exámenes que reúnen el criterio o el score de Apache, lo pueden aplicar. Pero ya sabemos que esto aplica un puntaje, que si es mayor de 8, este paciente tiene mal pronóstico. Esta incluye 12 parámetros fisiológicos, además de la edad y el estado de salud del paciente. Y sería bueno que lo aprendan para que esto también les puedan preguntar en los exámenes. Hay otros criterios también para la pancreatitis aguda, que es los criterios de Atlanta, ¿no? Que son criterios internacionales que nos permiten determinar si hay falla orgánica, si hay complicaciones sistémicas, si hay complicaciones locales. Muy bonita también estos criterios aplicados en la práctica, son fáciles de aplicar y recordar. La clasificación de pancreatitis aguda de Atlanta en el año 2012. Ahora esto ya ha cambiado, ahora ya solamente es de moderada a severa, ya no se está considerando moderadamente severa, o es moderada o es severa, ¿no? Esto ya hay que cambiarlo. Los criterios de Marshall también se utilizan, es un score nuevo para ver si la presencia, si hay una falla orgánica, ¿no? O que haya comprometido otro órgano. Entonces, acá tenemos en el score de 0 hasta 4 puntos, si hay una falla respiratoria, si hay falla renal o si hay falla cardiológica.
Tenemos también el score de BISAP. Este BISAP, esto también nos permite ver la mortalidad de los pacientes, se incrementa significativamente a partir de los 3 puntos, alcanzando un 22% con los 5 puntos. Si ustedes se dan cuenta, son muchos cuadros, muchos scores que permiten tener una idea de cómo va a ir este paciente, ¿no? Desde el ingreso hasta su manejo. Es un manejo de la paciente con pancreatitis aguda, es un manejo multidisciplinario, porque no sabemos cómo puede ir, cómo va a evolucionar el paciente, ¿no? ¿Quién nos da esos pronósticos? Estas tablas, ¿no? Los criterios de Rams o los criterios de Baltasar, los otros más que le he mencionado. Una de las características o de los criterios que más lo utilizamos nosotros en la práctica es la tomografía con sus criterios de Baltasar. Generalmente cuando ustedes estén en la práctica, ¿qué van a pedir? Si tiene sospecha de una pancreatitis aguda dentro de las 48 a 72 horas, pedir una tomografía. Post, que se llama inicio del cuadro clínico para que sea una tomografía adecuada, no una tomografía, si el paciente inició su cuadro a las 6 de la tarde y le están pidiendo una tomografía a las 8 o 9 de la noche, eso no va a salir nada. Entonces hay que esperar que cumpla de 48 a 72 horas para que vean el grado real del compromiso pancreático, para que vean si es un Baltasar A, un Baltasar B, C, D, y hagan también su score de compromiso de si es que hay necrosis. ¿No? Ya saben que el Baltasar A es un páncreas normal, un Baltasar B es un aumento difuso del páncreas por un edema pancreático, el Baltasar C, el páncreas está anormal, hay una inflamación peripancreática, ¿sí? Y la D hay una colección, y en la E 2 o más colecciones. Esto lo van a ver ustedes muy bonito en la tomografía cuando tengan sus pacientes con pancreatitis aguda. Vuelvo a repetir, la amilasa no tiene significado pronóstico, ayuda un poco al diagnóstico, pero no al pronóstico. El manejo, ya hemos dicho que al ingreso, generalmente el manejo se puede sintetizar en un tratamiento inicial a base de analgesia, hidratación y sobre todo tratar la causa que la está provocando. Hay que también al ingreso, hay que definir la clasificación, ¿por medio de qué? Por medio de la tomografía para determinar de qué grado de compromiso tiene del páncreas y nosotros aplicar los scores y determinar el grado de severidad. Hay que ver si este paciente hace complicaciones a la semana, puede haber colecciones como el pseudoquiste. Si se observa entre las 6 a 12 semanas, si hay un pseudoquiste pancreático, no se va a drenar de inmediato, ¿no? Hay que esperar y observar de acuerdo al tamaño, estos se pueden reabsorber espontáneamente. Incluso quistes de gran tamaño se han logrado reabsorber solo, pero en algunos casos ha habido necrosis amurallada, lo que conocemos como WON, en el cual son colecciones con tejido necrótico que suelen estar más de 6 semanas. Y generalmente este tipo de necrosis se debe hacer varios tipos de tratamiento endoscópico, tratamiento radiológico y si no funciona, tratamiento quirúrgico. ¿No? Hay que ver el manejo médico, básicamente en estos pacientes. De inicio, dependiendo cómo están, hay que hacer una nutrición enteral, colocar una sonda nasoyeyunal para dar una nutrición enteral temprana. Hay que evitar la trombosis de estos pacientes, porque estos pacientes pueden hacer trombosis de la vena esplénica. Hay que dar profilaxis para que no haga hemorragia digestiva, ya sea por vómitos, o hay que ver también que no haga un síndrome compartimental, pero eso ya nosotros lo estamos viendo y vamos manejando en la medida que vemos el paciente su evolución. Si este paciente durante su observación va a comenzar a presentar alteración del hemograma o tener fiebre, en estos casos pues ya hay que hacer el uso profiláctico del antibiótico. En casos especiales, que se llama, si no hay una buena respuesta, bueno, estos pacientes pueden terminar en manejo quirúrgico. Si el paciente tiene un cálculo biliar, se hace una CEPRE dentro de las 48 a 72 horas de iniciado el cuadro. Una vez pasadas estas horas ya no se puede hacer la CEPRE porque, como saben, ya también tiene riesgo de pancreatitis. Si hay la sospecha de que haya una hemorragia, una perforación, un sangrado o un síndrome compartimental secundario a la pancreatitis, el tratamiento ya se torna quirúrgico. Y si necesitamos que este paciente esté haciendo a lo mejor una colangitis con pancreatitis, pues bueno, hay que evaluar riesgo-beneficio.
Acá también está mencionado lo que es el manejo, la reposición de líquidos y electrolitos, hay que calmar el dolor al paciente, muchas veces el dolor es tan intenso que utilizan los opiáceos, el fentanilo, ¿no? Hay que ir en estos pacientes, si van mal, van a terminar en la UCI, hay que controlarlos todas sus funciones vitales, hay que inhibir la secreción pancreática, generalmente los pacientes se quedan en NPO, pueden estar una semana más de, si van a requerir más de una semana de ayuno, hay que colocarle una sonda enteral para que pueda alimentarse, porque la nutrición parenteral no tiene muchos beneficios, puede haber más bien riesgo de infección de la zona si es que hubiera una necrosis no infectada y lo dejas muchos días sin alimentación y solamente le pones nutrición parenteral, hay riesgo de que haya translocación bacteriana y estos pacientes hagan una necrosis infectada. Bueno, ahora si hay infección, se da por antibióticos de amplio espectro y si esta infección no mejora, hay que hacer necrostomía, que puede ser quirúrgica o endoscópica. En caso de pancreatitis biliar, ya les dije que el tratamiento es la CEPRE, ¿no? Que puede ser ya sea para extracción de cálculo o solamente para control de daños colocando una prótesis biliar hasta que mejore la situación del paciente. ¿Cuáles son las complicaciones? Ya hemos dicho, pueden ser locales a nivel del páncreas, que pueden ser las colecciones, los pseudoquistes, las necrosis, el absceso, las trombosis locales, puede haber también hilio, estenosis biliar por la compresión tan grande del pseudoquiste, hay una compresión, hay hemorragia, hay trombosis, ya hemos dicho, hay una fístula pancreático-pleural, todo esto dentro de las complicaciones locales. Y dentro de las complicaciones, como dice su nombre, sistémica, puede haber complicaciones pulmonares, estrés respiratorio, puede haber shock cardiogénico, derrame pericárdico, arritmias, alteraciones de la coagulación, puede haber un CID desde el punto de vista hematológico, puede haber falla renal aguda, puede haber hipocalcemia, hiperglicemia, hipertrigliceridemia, etc. A nivel del sistema nervioso central, puede haber encefalopatía metabólica, puede haber retinopatía, puede haber necrosis gástrica, entre otras. Las fallas sistemáticas ya las he mencionado anteriormente, este es un resumen, es lo mismo que se habla en el cuadro anterior. Y estas complicaciones sistémicas de las pancreatitis, revísenlas en este cuadro, es casi un resumen de todo lo que ya he hablado anteriormente, ¿no? Todito está resumido y explicadito, revísenlo. Y dentro de las complicaciones locales que se pueden presentar, según la literatura, entre 2 a 4 semanas. Nosotros hemos visto que a la semana ya los pacientes presentan en la práctica, porque una cosa es la práctica, otra cosa es la teoría. No hay colecciones que se van organizando a medida que va pasando los días, se van formando las necrosis, se van formando que se llama, los abscesos. Eso ya se ve con el transcurrir de las semanas. Generalmente una pancreatitis edematosa tiene muy baja mortalidad y es de resolución espontánea, pero una pancreatitis necrotizante tiene una alta tasa de mortalidad, que puede llegar incluso a un 15 a 20%. Si la necrosis se mantiene estéril, no tocamos, no hacemos procesos invasivos en estos pacientes, hay una buena nutrición enteral, esa necrosis puede reabsorberse y no puede infectarse, pero en casos de que esa se infectara, la mortalidad aumenta. Acá tenemos la pancreatitis edematosa en esta zona, ¿no? Una pequeña colección líquida. Acá está la colección necrótica, todo el páncreas ya se ha alterado. Miren cómo cambia la anatomía. ¿No? Acá hay una necrosis con aire en su interior. Acá hay un pseudoquiste gigante, pancreático, este pseudoquiste gigante, que puede hacerse un drenaje endoscópico, radiológico o quirúrgico si es que no si es que aumenta de tamaño o si es que le causa dolor abdominal al paciente. Acá tenemos la tabla de resumen, léalo, también está escrito y detallado en lo que son las colecciones agudas, el pseudoquiste, la colección necrótica, la necrosis amurallada, para que tengan una idea de cada uno en qué consiste. Ya sabemos que todo lo que está es la parte que está alrededor del páncreas, que está en estas colecciones, básicamente está formado por tejido inflamatorio, ¿no? A veces se encuentra amilasa en ese tejido.
Puede haber tejido necrosado también flotando en lo que es dentro del pseudoquiste pancreático. Y en lo que es en las necrosis infectadas, generalmente es tejido muerto, de color oscuro, no sangrante. Y el pseudoquiste, que es, generalmente se localiza entre el cuerpo y la cola, no tiene epitelio. Este pseudoquiste, como su nombre dice, no tiene epitelio. Se ha formado alrededor del páncreas, no puede producir dolor, es una masa palpable, puede tomar grandes tamaños, puede aparecer dentro de las 4 o 6 semanas, puede permanecer hasta los 6 meses o más tiempo, ¿no? Puede hacerse una conducta generalmente expectante porque estas se reabsorben, pero cuando demora mucho tiempo se puede hacer una punción aspiración por drenaje endoscópico, un drenaje interno, un drenaje radiológico, puede hacerse una cistostomía. La cistostomía gástrica es un drenaje interno. Un drenaje externo por medio de radiología, ponen un dren dirigido por ecografía hasta el páncreas que atraviesa el estómago, pero el riesgo de que pueda ser una fístula pancreatocutánea. Puede haber dolor por el gran tamaño que logran tomar estos pseudoquistes, rotura de estos. Yo he visto casos que estos pseudoquistes se han roto, han drenado hacia la luz intestinal, algunos han roto adentro de la cavidad abdominal, produciendo cuadros de abdomen agudo, y el cual el paciente tiene que ser operado inmediatamente. Y también puede haber complicaciones de absceso, que incluso hace poco hemos visto un paciente con un absceso pancreático. Acá tenemos imágenes radiológicas, acá está el pseudoquiste pancreático, esto es una endoscopía con una compresión extrínseca. Pueden haber otras complicaciones muy cercanas a lo que es la pancreatitis, como el absceso pancreático, puede haber ascitis, puede haber ictericia y otras complicaciones. Eso es en lo que es la pancreatitis aguda, ¿no? Les he resumido lo más que he podido, ¿no? Sería bueno que repasen también los cuadritos que están ahí para que puedan tener una idea. Están todos bien detalladitos. Si tienen alguna pregunta, si no, nos descansamos 5 minutos. Doctora, con respecto a la falla orgánica múltiple, ¿cuál sería el mejor score? ¿El SOFA o el Marshall? ¿Cómo me dices? Disculpa, Eh, no te cuan- escuché. sí, cuando un paciente está en falla orgánica múltiple, ¿cuál Ya. score sería mejor usar, el SOFA o el Marshall? En lo que el Marshall es el que mejor se está usando y en la práctica mía se está usando esto. Antes se usaba con más frecuencia el Apache, pero un poco más complejo porque tiene muchos criterios. El Marshall es el que se está usando en la actualidad y permite hacer mejor seguimiento de lo que es la falla orgánica múltiple. Gracias. Bueno, Bueno, en lo que es cirrosis, ustedes ya cirrosis se han llevado ya en varias oportunidades, entonces para ustedes solo es un recuerdo, no vamos a detenernos a hacer detalles que ya ustedes se saben por semiología, por fisiopatología, ¿no? Que ya conocen todo lo que es cirrosis hepática. En el año 2013 hicieron una pregunta para el ingreso de salud. La hipertensión portal suele presentarse con, dice, aumento de la frecuencia cardíaca, presión arterial aumentada, ascitis y varices esofagogástricas, palidez y prurito, tos crónica y productiva, náuseas y vómitos, y como verán la respuesta, pues si hay hipertensión portal, hay ascitis y varices esofagogástricas. Hablar de cirrosis, pues es hablar de que hay un proceso inflamatorio degenerativo en el cual se van a producir fibrosis micronodular y macronodular, formando nódulos de regeneración. Eso es la cirrosis hepática. Perdón, en la foto anterior, miren cómo va la estructura del hígado va cambiando en la medida que va empeorando,
¿no? Se va a una fibrosis, después va a la cirrosis y al final en un cáncer. Y hoy pacientes que a veces nosotros vemos hacer, cuando se hacen necropsias, que vemos la mitad del hígado que está funcionante y la otra mitad que está con fibrosis. Y en esos casos ustedes van a ver que todo el perfil de coagulación, hematológicos, radiológicos, todo está normal. ¿Por qué? Porque hay una parte del hígado que todavía está funcionando y no está haciendo toda la hipertensión portal. Eso es lo que se llama en algunos casos cirrosis compensada. Vamos, causas de cirrosis ya sabemos, pues la alcohólica dentro de lo más frecuente, los virus, obstrucciones del drenaje venoso, en caso de insuficiencia cardíaca, pericarditis, obstrucción biliar, ya sea genética o secundaria, pues, o autoinmune, ya puede ser por la atresia de vías biliares, cirrosis biliar primaria, una cirrosis biliar secundaria por una estenosis benigna de vía biliar, las esteatohepatitis que ahora se han visto con mucha frecuencia en pacientes que tienen sobrepeso, los obesos tienen más riesgo de hacer, que se llama hepatitis autoinmune o NASH y evolucionar a cirrosis hepática, las enfermedades autoinmunitarias, enfermedades hereditarias como la enfermedad de Wilson, la hemocromatosis, el déficit de alfa-1 antitripsina. Nosotros hemos visto enfermedad de Wilson y hemocromatosis y déficit de alfa-1 de alfa. Ay, no, y el metotrexate como medicamentos. El metotrexate es un medicamento que por muchos años se viene utilizando, ¿no? Y está dentro de los medicamentos que producen cirrosis hepática a largo tiempo, al igual que la miodarona. Acá sabemos que los 60% es alcohólica, 20% es una cirrosis posthepática y lo restante es el hígado graso no alcohólico, que este porcentaje va a ir aumentando en el tiempo por el sobrepeso. Tenemos las enfermedades genéticas, el déficit de alfa-1 antitripsina, que no es muy frecuente, yo he visto solo una vez. La enfermedad de Wilson también la he visto una sola vez, y la hemocromatosis la he visto una sola vez. No he visto más casos de esto, pero sé que existen. Las causas raras de etiología desconocida, tenemos la sobrecarga de hierro en pacientes que son alcohólicos, aquellos que tienen talasemia mayor o aquellos pacientes que reciben múltiples transfusiones. También he visto causas poco frecuentes en caso de pacientes que tienen trastornos genéticos o pacientes que tienen insuficiencia cardíaca u obstrucción del conducto biliar. Y estas enfermedades autoinmunes que son muy frecuentes también, como la cirrosis biliar primaria o llamada colangitis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria, la hepatitis autoinmune, estas enfermedades muy silenciosas, muy asintomáticas y generalmente se las diagnostica por perfil hepático. ¿No? Que es donde un paciente va por determinada patología y le encuentran un patrón colestásico o una hipertransaminasemia y recién ahí comienza el estudio para esos casos. Ya hemos dicho que es una enfermedad que va en forma progresiva y lenta, que va atacando el tejido hepático y esta es reemplazada por tejido cicatrizal y va a formar nódulos de fibrosis. Entonces, esta fibrosis se interrumpe generalmente, como todo el hígado se va a volver cirrótico, la sangre que va al hígado por medio de la vena porta no va a poder ingresar. Y al no nutrirse esos tejidos, estos van a comenzar a fallar y no van a poder sintetizar ciertas sustancias que en el hígado normalmente se producen, se sintetizan, ¿no? Como cuáles, los factores de coagulación, la síntesis de proteínas, ¿no? Limpieza y eliminación de ciertas sustancias tóxicas que están en la sangre, y entonces se va a ver alterado el flujo de sangre a través del hígado y esto va a provocar un aumento de la presión de la vena porta, el diámetro de la porta va a aumentar y va a aumentar el flujo portal, lo cual se va a traducir en hipertensión portal. Va a haber funciones digestivas y metabólicas que no se van a poder desarrollar, como la síntesis de bilis, almacenamiento de glucógenos y grasas, regulación de la glucosa. Estos pacientes también van a alterar la producción de vitaminas, liposolubles y minerales, degradación de hormonas, toda una serie de síntesis de sustancias y metabólicas, hematológicas, no se van a poder realizar por la alteración y reemplazo del tejido cicatrizal en la cirrosis hepática. Nosotros vemos acá el hepatocito normal que mantiene su estructura, ¿no? Tenemos la célula estrellada que está inactiva,
¿no? Y cuando ahí están los sinusoides, todas las células de Kupffer, porque esto también, esta célula del hepatocito también tiene un sistema de defensa, ¿no? También participa en en la parte inmunológica, ¿no? Acá tenemos en el espacio de disease, donde está la célula estrellada, donde se ve que es al activar esta célula estrellada, se activa todo lo que es la fibrosis. Todo tiene que ver con la célula hito o la célula estrellada, que es la que una vez que se activa, ya no se puede detener su inactivación, no se puede desactivar su desarrollo a la fibrosis. Ya sabemos que estos pacientes, ustedes ya los han visto varias veces, van a seguir viéndolos. Estos pacientes son pacientes que vienen con ascitis, con edemas, con aliento hepático, pueden debutar. Hoy día vi un paciente con cirrosis hepática de origen autoinmune que ingresa repetidas veces por encefalopatía hepática, por estreñimiento. No tenía ascitis, no tenía edemas, pero solo tenía encefalopatía hepática a repetición y había hecho un cuadro de hemorragia digestiva. Hay pacientes que vienen con ascitis, otros vienen sin ascitis, otros vienen con el aliento hepático, otros vienen con hipertrofia de hepático. Eso es variable, ¿no? Entonces ustedes lo van a ir viendo a los pacientes dependiendo del grado de compromiso o el estadio en el cual se encuentra la cirrosis hepática. Todos estos signos que ustedes van a ver y los van a ver en la práctica, ¿no? Van a ver pacientes que van a venir con cansancio, fatiga, algunos van a venir con ictericia, otros van a venir con hemorragia, otros van a debutar con coluria, otros van a tener toda la citis atención con arañas vasculares, todo eso que han aprendido ustedes en semiología lo van a ver en la práctica, ¿no? El dolor en el cuadrante derecho o hipocondrio derecho puede ser secundario a que el hígado pueda estar. Hay una cirrosis macronodular y micronodular. Cuando es macronodular se va a estirar la cápsula de Gleason y el paciente va a tener dolor, que incluso se puede irradiar al hombro derecho. Pero si es una cirrosis micronodular, ustedes no van a poder palpar el hígado, ¿no? Entonces tampoco pero tampoco va a ser necesariamente que duela, ¿no? Pues eso es variable, el dolor abdominal, pero sí lo que es la debilidad, la fatiga, la pérdida de peso. Entonces el paciente va a ser un paciente desnutrido, no con baja de la albúmina, no consume bien sus alimentos, propenso a la infección. Puede haber en casos, en algunos pacientes, dependiendo de la causa, puede haber que también pueden hacer coluria, ¿no? Si es una cirrosis biliar primaria, ¿no? Donde ya no hay conductos biliares, estos pacientes pueden debutar con acolia, ¿no? También puede, como va a haber, estos pacientes no asimilan la cantidad, no tienen buena asimilación de las vitaminas liposolubles, pueden hacer también, que se llaman diarreas por ácidos biliares, entre otras cosas. Las orinas pueden ser colúricas, dependiendo también de la etiología o si este paciente ya está haciendo ya está haciendo falla hepática, estos pacientes pueden tener bilirrubina en orina. La ictericia, generalmente hemos visto pacientes cirróticos, no todo cirrótico va a estar con ictericia, hay pacientes que solo debutan con ascitis y no están con ictericia, pero la ictericia, como ustedes ya saben, es la coloración de piel y mucosas, ¿no? Esto tiene que ver en relación al grado de bilirrubina que tiene. Si ya tiene 2.5 a 3, recién se va a hacer objetiva. Y si el paciente está muy deteriorado va a tener elevación de la bilirrubina y lo van a ver con ictericia. Estas imágenes de las arañas vasculares, el eritema palmar, esto lo van a ver en la práctica, ¿no? Eso ya ustedes ya saben, ¿no? Que estos pacientes van a cursar con ellos, ya sean hombres o mujeres, tienen aumento de los niveles de estrógeno en la sangre, ¿no? Y esto va a producir dilatación de las arteriolas y de las venas, y esto puede explicar la formación de las arañas vasculares. También dependiendo de la etiología, si es una cirrosis biliar primaria, van a tener santomas y santelasmas, ¿no? Porque hay un acúmulo del colesterol, los triglicéridos en pacientes de CBP o cirrosis biliar primaria o con agencia esclerosante, ¿no? El hipocratismo digital, las uñas blanquecinas, eso ya ustedes lo conocen, el efector hepático, y la contractura de tubos, es en semiología esto, ya eso ya ustedes lo han visto, ya lo saben. Estos pacientes tienen trastornos de coagulación, no tienen buena síntesis no tienen buena síntesis de las vitaminas dependientes de la vitamina K, de los factores dependientes de la vitamina K, tienen plaquetopenia, al mínimo golpe estos pacientes hacen hematomas, y a veces solo con esto en que nosotros nos damos cuenta que
este paciente debe tener algún trastorno, porque muchos de estos pacientes debutan solamente con plaquetopenia, van a ser sometidos a alguna cirugía y de pronto les encuentran plaquetopenia y comienza el estudio y encontramos que tiene una cirrosis. ¿No? Puede haber ginecomastia, ¿no? Esto se debe a niveles de estrógeno en la sangre, puede haber, en caso de los hombres, puede haber disminución del vello, atrofia testicular, en las mujeres puede haber virilización, amenorrea, alteraciones menstruales. La citis, pues es un signo que ustedes lo van a ver con relativa frecuencia. Estos pacientes que vienen con cirrosis deben siempre ser sometidos a una paracentesis diagnóstica para ver si no tienen una peritonitis bacteriana espontánea y si tienen una citis como este caso, una citis de gran volumen. Atención, siempre y cuando los niveles de albúmina estén dentro de parámetros aceptables, se puede extraer líquido y en caso de que hay mucho disconfort por parte del paciente y dificultad respiratoria, se puede extraer grandes volúmenes de líquido acítico, pero con reposición de albúmina, para evitar la depresión de volumen que se presenta en las primeras 6 horas, ¿no? Por eso les pongo acá en verde, acá la albúmina es necesaria para mantener la presión osmótica coloidal de la sangre y esta presión osmótica coloidal es responsable de mantener los líquidos en el sistema vascular, pero como ellos no tienen buena síntesis de proteínas, va a hacer que estos pacientes haya una extravasación de líquido al extravascular. La hepatomegalia ya les dije que se puede presentar si es macronodular, puede haber engrandamiento del lóbulo izquierdo, pueden ustedes tocar el reborde costal, por debajo del reborde costal derecho, el borde hepático. Puede haber causas de encefalopatía hepática, el paciente puede llegar al coma. Bueno, como les dije, el paciente de la mañana estaba en encefalopatía hepática grado 3, no hablaba, respondía, nomás le gritábamos y despertaba y se volvía a dormir. La asterixis, que es un síntoma, es un signo que nos permite evaluar si el paciente está en grado de encefalopatía 1, 2, 3 o 4. Estos pacientes los pacientes con cirrosis hepática van a experimentar una disminución de la presión arterial media, sobre todo en la cirrosis avanzada. Y los que antes eran hipertensos pueden terminar siendo hipotensos. Acá tenemos también que los vasos, vemos que como estos pacientes hacen hipertensión portal, hay un aumento del diámetro de la vena porta, hay un mayor flujo de la vena porta y esta sangre en forma retrógrada va a ir hacia el vaso, se va a producir una dilatación de la vena esplénica y un aumento del diámetro y un mayor flujo de la vena esplénica, condicionando un aumento de tamaño del vaso, produciendo lo que es la esplenomegalia y secundariamente una alteración de la función, el hiperesplenismo, el cual se va a traducir clínicamente clínica y laboratorialmente, sobre todo en anemia, leucopenia, visitopenia, pancitopenia, ¿no? Y esta hipertensión portal se va a traducir en la formación de varices esofágicas o varices gástricas o aumento de todo lo que es el sistema porta y de todas las venas. Al final de cuentas, hay todo lo que es una dilatación de los vasos portales y mesentéricos. Acá tenemos también, hemos hablado que hay una alteración de flujo portal y esta se va a traducir a nivel abdominal con una dilatación venosa y lo que llaman la cabeza de Mendoza. ¿Eso por qué? Porque a través de los troncos venosos umbilicales se desarrolla una ampolla varicosa umbilical con circulación abdominal, adoptando esta imagen típica de la cabeza de Medusa, que los van a ver también en la práctica. Se va a ver clarito también, mientras más dilatación, mientras más ascitis, atención tenga el paciente, va a haber mayor dilatación de los vasos colaterales, ¿no? Y esto nos va a permitir determinar cuánto de compromiso tienen estos pacientes. Acá es en el examen físico, ya ustedes tienen que evaluar si es que hay ascitis, si hay signo de la oleada, si hay edema de tobillo, todo eso ya ustedes en la práctica ya lo saben. Que se llama un punto especial para esto, lo que es la cirrosis compensada y descompensada. Los pacientes cirróticos compensados pueden estar andando sin saber que son pacientes cirróticos. Son pacientes cirróticos latentes por muchos periodos, ignorando que ellos son cirróticos. Son asintomáticos. Tanto clínicamente no van a encontrar todos los estigmas hepáticos semiológicos, ni laboratorialmente.
y la única manera de saber es con biopsia, que a veces estos pacientes en forma, por X motivo o por otra patología, entran a sala de operaciones y les encuentran que tienen cirrosis, plaquetas bien, albúmina bien, todo bien, y en la cirugía intraoperatoria le encuentran cirrosis. Estos son los cirróticos que mejor compromiso o que mejor pronóstico tienen. Sin embargo, los cirróticos descompensados van a tener hipertensión portal y esta hipertensión portal, la cual se va a traducir en ascitis, en hemorragias digestivas, en lo que la insuficiencia respiratoria por un hidrotórax hepático. También va a haber insuficiencia hepática, todo depende del grado de compromiso hepático que tiene. La cirrosis compensada, en estos casos siempre hay que tener datos que te deben alertar sobre la posibilidad de una cirrosis compensada. Antecedentes de alcoholismo, sí, antecedentes de hepatopatías familiares, antecedentes de hepatitis, ya tiene hepatitis B, hepatitis C o algún tipo de hepatitis. Los síntomas, si tiene astenia, anorexia, malestar en el hipocondrio derecho, si hay signos que nos dicen ya que este paciente puede tener una cirrosis, bueno, y laboratorialmente puede haber pancitopenia en pacientes que tienen hepatopatías familiares, ¿no? Hay gente que ha tenido hepatitis autoinmune y ellos no saben y están haciendo cirrosis. No puede haber ginecomastia, puede haber hipoalbuminemia. Y en caso de pacientes que son portadores de hepatitis B crónica sin saber y que están evolucionando a cirrosis, sobre todo la hepatitis B o la C, pueden tener dolor en el hipocondrio derecho y signos de eritema palmar, pueden tener trombocitopenia, entre otros. Acá tenemos también la parte semiológica. Estos pacientes pueden desarrollar complicaciones como es la citis, atención, la citis tipo A, tipo B, la peritonitis bacteriana espontánea, la hemorragia digestiva varicial, la encefalopatía hepática, pueden haber infecciones urinarias, pueden haber infecciones en zonas de punción, pueden hacer fácilmente neumonías, pero dentro de las complicaciones más frecuentes son las que están aquí en la diapositiva. El diagnóstico ya sabemos que puede ser por el antecedente, si hay alguna patología de fondo y de pronto debuta con cirrosis, ya sabemos que así la causa. Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca va a terminar en cirrosis hepática. Un paciente que tiene diabetes y tiene sobrepeso, perdón, aló. Perdón, me habían llamado. Bueno, siempre hay que tener la historia clínica, es la que nos va a determinar cuál fue la posible causa de la cirrosis, ¿no? Si nos hablan de diabéticos con sobrepeso, ya pensaríamos en un NASH, si es un alcohólico de larga data, si es un paciente cardiópata, ¿no? Si ha tenido un antecedente quirúrgico en el cual tuvo una estenosis de la vía biliar, todo eso la historia clínica nos va a dar. Si ha habido algún antecedente genético en la familia, ¿no? O si algún familiar dice murió con cirrosis y supieron si cuál fue la causa, también hay que ver los antecedentes familiares. Los antecedentes epidemiológicos, si ha recibido transfusiones de sangre, si ha tenido infección por hepatitis B o C, el consumo de alcohol, el consumo de fármacos, ¿no? Ahora, en el examen físico, ustedes tienen que ver, pues, si hay signos precoces, signos tardíos, en el cual si ustedes logran palpar el hígado, en algunos casos hemos visto muy bien, se palpa el hígado, el tamaño, se ve la estructura, la superficie, ¿no? En un caso tardío, el hígado puede estar incluso hay pacientes que tienen cirrosis con hígado pequeñito y no lo vas a palpar, ¿no? Y eso ya está con cirrosis. El vaso sí se puede tocar, la mayoría de estos pacientes van a tener el vaso aumentado de tamaño. Y bueno, acá está la evaluación
semiológica de estos pacientes para que puedan ustedes ver si tiene hepatomegalia o no tiene hepatomegalia, si tiene esplenomegalia o no tiene esplenomegalia, ver también cómo está la citis, evaluar en qué sitio de punción se tiene que hacer la citis, tener una idea del volumen de la citis, todo eso. En el hepatograma, ya les he dicho, depende mucho del estado en el que el paciente se encuentre, ¿no? En qué estadio está. ¿Qué es lo que primero se puede pedir a un paciente con sospecha de cirrosis? Es un hepatograma completo que incluya proteínas totales fraccionadas y las bilirrubinas. Este es el mínimo de examen de perfil hepático que se debe pedir para evaluar la funcionabilidad, para tener también una idea de qué grado está. El tiempo de protombina es un examen que no puede faltar en un paciente con cirrosis hepática. También las transaminasas, la TGO, la TGP, sabemos que la TGO se eleva sobre todo en pacientes que tienen cirrosis por consumo de alcohol y la TGP en pacientes que tienen hepatitis vírica, ¿no? O aquellos pacientes que han tenido una hepatitis isquémica, un shock vascular, porque la TGO no solamente se eleva a nivel de hepático, sino también por otros órganos se puede elevar la TGO, pero la TGP se eleva exclusivamente en trastornos hepáticos. En la fosfatasa alcalina, si ustedes ven que hay una elevación tanto de la fosfatasa alcalina, hay una gran colestasis, hay que descartar una colangitis esclerosante, una colangitis biliar primaria o casos de tumor hepático. Hay que también ver que los pacientes que tienen cirrosis biliar primaria van a tener elevadas las bilirrubinas y sobre todo la gamma-glutamina transpeptidasa. Eso en pacientes que tienen hepatopatías autoinmunes tipo colangitis esclerosante o cirrosis biliar primaria. El tiempo de protombina se va a ver alterado, ya hemos dicho por qué, porque hay una alteración en la síntesis de vitamina K y se va a producir elevación del INR, prolongación. El nivel de la albúmina, porque hay una disminución de la síntesis, por lo tanto estos pacientes van a tener que reponer esa albúmina, porque no la sintetizan. También hay alteración de las gamma globulinas, las cuales hay una inversión albúmino-globulina, se suben las gamma globulinas y bajan la albúmina como consecuencia de la hipertensión portal. Va a haber elevación de la inmunoglobulina G. Si hay una elevación de la inmunoglobulina G, tenemos que sospechar que puede ser una hepatitis autoinmune. A estos pacientes también van a tener que se llama que puedan tener predisposición a tener infecciones, ya hemos dicho por qué. La inmunoglobulina M está elevada más del 90% en los pacientes con cirrosis biliar primaria y los que tienen la inmunoglobulina G elevado van a tener más propensos a tener la sospecha de una cirrosis biliar tipo hepatitis autoinmune, o un problema autoinmune. La anemia, la trombocitopenia y alteraciones de la hemostasia, ya hemos dicho que se deben a una alteración de la función hepática. En cuanto a lo que es imágenes, la ecografía es un examen sencillo, simple, que nos permite ya ver ecoestructura hepática, ver los bordes hepáticos, ver tamaño del vaso y ver si hay líquido libre en cavidad. Ver también incluso la porta, medir el tamaño de la porta. Es un buen examen, pero operador dependiente. Ustedes ven acá la tomografía, cómo está el hígado reducido de tamaño, pero se ha proyectado un poco el lóbulo izquierdo, pero miren la superficie que está irregular, ¿no? Y con contenido de ascitis, y el vaso un poco aumentado de tamaño, gran cantidad de líquido ascítico. Acá tenemos fácilmente, se ve cómo el hígado se reduce, su estructura está de aspecto micronodular, ¿no? Y cómo se produce el líquido ascítico perihepático. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico definitivo de la cirrosis biliar como término histopatológico? Es por medio de la biopsia. Ahora, si no podemos acceder a la biopsia hepática porque tenga INR prolongado, o porque tenga las plaquetas muy bajas, o porque tenga una ascitis a tensión, el diagnóstico es clínico, radiológico y laboratorial. Ya la biopsia hepática puede quedar relegada si es que ya todo nos está orientando. ¿Cuáles son las complicaciones de la hipertensión portal? Ya hemos dicho que son las varices esofágicas, hemos hablado que hay una alteración de la
básicamente de la presión portal, que se va a producir una vasodilatación esplénica y sistémica, va a producir hipotensión arterial, hipovolemia efectiva, y se va a producir una activación del sistema de ADH y de la angiotensina tipo 2. Pero esto es falso, pero hay líquido, solo que, bueno, ya ustedes comprenden muy bien lo que es la fisiopatología, por qué se activa, ¿no? Ya lo han repasado ustedes, vamos acá, vemos acá las imágenes de la hipertensión portal, las dilataciones venosas, las varices esofágicas, la dilatación de la vena esplénica, dilatación de las venas gástricas, ¿no? Hay un incremento de la hipertensión portal, el hiperesplenismo, todo esto se va a producir una alteración también incluso de las venas hemorroidales, se va a formar las varices esofágicas, las cuales se van a diagnosticar por medio de una endoscopía. Pueden ser varices pequeñas, pueden ser varices grandes, pueden ser varices esofágicas, pueden ser gástricas o gastroesofágicas. Generalmente estos pacientes cirróticos que tienen varices esofágicas se tiene que hacer la endoscopía cada año, mínimo cada año, máximo cada 3 años, pero lo ideal es que sea cada año. Hay que dar inhibidores de bloqueantes para que estas varices esofágicas no crezcan muy rápido. Hay que hacer prevención primaria y secundaria. Hay que hacer ligadura de varices esofágicas, ¿no? Ahora, un paciente que puede ingresar con varices esofágicas, un cirrótico puede debutar con hemorragia digestiva variceal. Hay que hacer tratamiento endoscópico y tratamiento médico, tratamiento endoscópico con ligadura o con esclerosis de las varices esofágicas, acompañado del octiotride o vasopresina. Y si en último extremo, si ya no te responde el tratamiento endoscópico ni médico, hay fracaso, se utiliza la zona de Sestaque Blaquemore, y en caso de que no mejorara con la zona de Sestaque, que solo tiene una función compresiva hemostática, se puede optar por TIPS. Ya hemos hablado de la citis, el paciente puede cursar con ascitis con peritonitis bacteriana espontánea. Hablamos de que se debe hacer una paracentesis evacuatoria e inicialmente diagnóstica para ver si no está haciendo una peritonitis bacteriana. Estas se dividen en ascitis cirrótica no complicada, ascitis cardíaca, ascitis nefrótica, cuando la cantidad de leucocitos es menos de 500 o menos de 250. Si tenemos una líquido acítico donde predominan los leucocitos a más de 250, con más del 50% de polimorfos nucleares, y solo hay un germen, generalmente un germen, cuando es peritonitis bacteriana espontánea, estamos ante un caso de PBE. Pero si hay más de 250 y es polimicrobiana, las proteínas suben, la glucosa baja, el LDH aumenta, estamos con una peritonitis bacteriana secundaria, y eso hay que ver que puede ser un paciente que tiene una peritonitis y otra causa, ¿no? Y si es que hay líquido acítico y se ve que hay amilasa en el líquido acítico, estamos ante una pancreatitis aguda o una citis pancreática de causa, ¿no? Ahora, si tenemos un paciente que tiene más de 500 leucocitos, menos de 50 de polimorfos nucleares, pues podemos estar hablando de una tuberculosis o de una carcinomatosis peritoneal. Lean bien esos cuadros, les va a servir para la práctica cuando se enfrenten pacientes con ascitis, con síndrome ascítico, ¿no? Entonces, más el manejo de otros pacientes, hay que bajar hay que bajar la sal, los líquidos, y dar diuréticos a dosis iniciales de 100 de espironolactona y 40 de furosemida, ¿no? Y hay que ver cómo va bajando de peso el paciente, ¿no? Cómo va la cantidad de volumen, ver cuánto es la diuresis en el día. El volumen de la diuresis nos va a permitir determinar cuánto de diurético yo voy a dar, porque si doy diuresis, doy espironolactona, furosemida, y el paciente orina menos de 500, tenemos que aumentar más la dosis. Es importante que un paciente que quiera ser tratado por ascitis tiene que ser bien manejado, sobre todo llevando estrictamente la diuresis, que es la que nos va a permitir si aumentamos o bajamos los diuréticos. Acá tenemos una clasificación de la ascitis en función a la gradiente. Hay que calcular la gradiente del líquido acítico, de la albúmina en líquido acítico y en sangre. Nos va a permitir determinar unos probables y diagnósticos. Si hacemos la gradiente de albúmina en líquido acítico y en sangre, si es más de 1.1, ustedes aplican la fórmula, estamos ante una cirrosis hepática, un síndrome de Buschia, trombosis de la porta y todas estas patologías. Pero si es menos de 1.1 la gradiente, o sea, la diferencia entre líquido acítico en sangre
perdón, la albúmina en sangre y en líquido acítico, van a tener todas estas patologías que van a tener como posibles causas de síndrome acítico de origen no hepático. La peritonitis bacteriana, ya les decía anteriormente, la encefalopatía hepática que se divide en 4 estadios, ¿no? Hoy día había un paciente con encefalopatía hepática que estaba con gran confusión, no reconocía, no quería hablar, somnoliento. Tenemos el síndrome hepatorrenal, que ya les he dicho, si es el síndrome hepatorrenal, es una complicación de la peritonitis bacteriana espontánea, que puede ser de tipo 1, tipo 2. El tipo 1 es de mal pronóstico porque evoluciona rápido a una falla renal aguda. Entonces, en estos pacientes, y las de tipo 2, generalmente el promedio es, el paciente puede tener un curso o una evolución estable y lenta. Estos pacientes pueden durar entre 4 a 6 meses con creatinina alta, pero sobreviven, pero por 4 a 6 meses. Sin embargo, el síndrome hepatorrenal es una falla renal aguda en un cirrótico, que no tiene muy buena respuesta, salvo que estén, para prevenir, tendrían que utilizar la albúmina a 1 gramo por kilo de peso, o utilizar la terlipresina para prevenir el pato renal, y sobre todo no extraer gran cantidad de volumen de líquido acítico sin reponer con albúmina. El manejo básicamente va en relación a las complicaciones, ¿no? Si uno tiene ascitis, si tiene edemas, hay que dar diuréticos, si tiene algún tipo de infección, ¿no? Ver eso. Ahora, el pronóstico de qué depende, si un paciente va a ir a trasplante o no va a ir a trasplante, depende mucho de la clasificación ¿qué se llama esto? La clasificación de MEL o el puntaje de MEL. No a todos los pacientes que vienen a gastroenterología los mandamos a la unidad de hígado y les hacen trasplante. Estos pacientes tienen que pasar por unos criterios, por un score, para ver si son candidatos o no son candidatos a trasplante hepático. Estos parámetros de MEL valoran 3 cosas: la bilirrubina, el INR y la creatinina. Si tiene más de 16, este paciente va a trasplante, pero si tiene menos de 16, tiene que esperar. Aquí en Perú, ¿no? En otros países es diferente. La clasificación de Child-Pugh es una clasificación que se utiliza con relativa frecuencia en la práctica diaria y tiene parámetros como la encefalopatía, la bilirrubina, el tiempo de protombina, la citis, ¿no? Y la encefalopatía. Esto es lo que más se aplica en la práctica. La clasificación de Child-Pugh, apréndanla, ya se las mencioné anteriormente, y los criterios para que lo puedan aplicar. Bueno, esto es en relación a la clase de cirrosis hepática. Si tienen alguna pregunta, me la... Bueno, si no hay ninguna pregunta, con esta hemos terminado todos los temas que me ha tocado a mí exponer. Lamentablemente no ha sido como me hubiera gustado, pero pues todavía no estamos yendo a las clases presenciales, ¿no? Otra cosa son las clases presenciales, donde van la mayor cantidad de alumnos, se puede dialogar, se puede intercambiar, se puede presentar casos clínicos, pero en esta oportunidad no se va a poder. Espero que por lo menos les haya ayudado en algo. Revisen bien las diapositivas, lean también del Harrison, no se conformen con las diapositivas, lean de otros libros. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. Ya será hasta otra oportunidad. Buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, Hasta doctora. luego. Buenas noches. Gracias, Luego. doctora. Hasta luego. Gracias, doctora.